A ver, imaginemos por un momento despertar en un paraíso absoluto. O sea, estamos cómodamente instalados en una habitación súper luminosa, rodeados de libros de arte estupendos, con unas vistas a un paisaje montañoso espectacular desde un ventanal gigante. Suena idílico, la verdad. Ya, totalmente. Y además, de fondo suena una melodía muy elegante de Rossini. Hay una nevera llena de cervezas frías y compartimos el espacio con un grupo de investigadores brillantes. Es que todo es perfecto, hasta que poco a poco te das cuenta de que tu propia mente te está mintiendo. Y te está mintiendo de la forma más despiadada posible. Ujú. Para ocultar una realidad inasumible. Exacto. Para ocultar que en realidad no hay ningún paraíso. Estás en el corredor de la muerte de una prisión bajo un régimen totalitario. ¡Wow! Es que es una premisa aterradora porque ataca el núcleo de nuestra propia existencia, ¿no? Esa confianza ciega que todos tenemos en nuestra percepción. O sea, si nuestros propios sentidos nos engañan a ese nivel, ¿qué nos queda? Madre mía, qué gran pregunta. Y de eso trata precisamente nuestra inmersión profunda de hoy. Pero bueno, antes de meternos de lleno en este laberinto mental, queríamos enviar un saludo súper entusiasta y muy especial directamente a los oyentes del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Eso es, un abrazo enorme para todos ellos. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Es una verdadera maravilla contar con una comunidad tan apasionada por desgranar historias, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Siempre es un placer compartir este espacio con mentes tan curiosas, de las que disfrutan yendo un paso más allá de la superficie. Y fíjate, la obra que tenemos entre manos hoy exige profundizar muchísimo. Hablamos de La Fundación. Es una obra maestra, del dramaturgo español Antonio Buero Vallejo. Fue escrita en el 73 y estrenada en 1974. Una época muy particular, sí. Ya te digo, la misión en esta exploración de hoy es comprender toda la genialidad psicológica y filosófica que hay detrás de esto. O sea, cómo la mente humana es capaz de construir estos paraísos ficticios para sobrevivir a los traumas más oscuros. Y sobre todo cómo la propia obra engaña literalmente a quien la presencia, porque es un engaño compartido. Totalmente. Pero para entender la magnitud de todo esto hay que ponerlo un poco en contexto, ¿no? Claro, es vital. A ver, Buero Vallejo no está, digamos, teorizando sobre el sufrimiento humano desde un despacho académico súper cómodo, para nada. Él mismo fue condenado a muerte tras la Guerra Civil Española. ¡Ostras! Sí, sí. Pasó años en prisiones terribles y de hecho compartió espacio con figuras como el poeta Miguel Hernández. ¡Qué fuerte! O sea que él sabía de lo que hablaba de primera mano. Exacto. Conoce íntimamente ese olor al miedo, el hambre extrema que se pasa, la deshumanización del sistema penitenciario y lo frágil que es la psique humana bajo el peso del terror de Estado. Esa memoria tan traumática es realmente el motor de la historia. Es que eso le da una gravedad brutal a todo esto. No es una simple ficción, es casi una autopsia de la supervivencia mental. Y, a ver, para entender el impacto del golpe de realidad que sufre luego el protagonista, primero hay que observar muy de cerca el espejismo. El cuadro primero, ¿verdad? A través de sus ojos, la audiencia ve a sus compañeros de cuarto. Está Asel, que Tomás cree que es médico, Max, que es un matemático brillante, Lino, el ingeniero, y Tulio, que es un fotógrafo bastante hosco, siempre de mal humor. Todo parece un retiro idílico para intelectuales. Exacto. Pero luego llega una visita. Aparece Berta, la supuesta novia de Tomás, y trae algo muy peculiar. Ah, el ratoncito. Sí, trae un pequeño ratón blanco que dice haber rescatado de los laboratorios de la propia fundación. Dice que ahí experimentan cruelmente con los animales, y Berta lo llama Tomasito. ¡Qué detalle más revelador! Sí, porque Berta critica a la institución por esa crueldad, pero Tomás lo niega todo. Él vive en su burbuja y dice que la fundación es impecable. Se niega a ver la crueldad. Claro. Y psicológicamente ese detalle es clave, porque Berta no es real. O sea, es una proyección del subconsciente de Tomás. Claro, porque en la cárcel no dejan entrar novias así como así. Exacto. Su mente consciente ha construido este castillo de naipes inmenso para sobrevivir, pero su subconsciente sabe perfectamente la verdad y trata de filtrarla. El ratoncito blanco encerrado en un laberinto a punto de ser sacrificado.
Es la imagen real del propio Tomás y de sus compañeros. Madre mía, qué metáfora tan potente. Y Tomás negándolo todo. Sí, esa necesidad de negar la tortura animal es un ejemplo extremo de disonancia cognitiva. Cuando la información real choca frontalmente con la creencia que te mantiene vivo, el cerebro bloquea la información, sin más. Es que es como, yo me lo imagino como si Tomás llevara puestas unas gafas de realidad virtual de ultimísima generación, ¿sabes? Ujú. Esa analogía es perfecta. Pero claro, la batería de esas gafas virtuales se está agotando. Y entonces la simulación empieza a mostrar pequeños glitches, fallos técnicos que rompen la ilusión. Y lo más impactante es que, Lo fascinante aquí es que el autor nos convierte en cómplices, totalmente, porque al principio quien presencia la obra ve exactamente lo que ve Tomás. No hay una voz en off diciendo, oigan, esto es una alucinación, no. El público ve los muebles lujosos y escucha la música. es que te lo tragas entero. Y los glitches son súper sutiles al principio. Por ejemplo, hay un olor nauseabundo, asqueroso, que no desaparece de la habitación. Y Tomás dice que es un problema de las tuberías del baño, ¿no? Sí, dice que ya ha avisado a mantenimiento y que lo arreglarán. Luego hay otro compañero que lleva días tumbado en la cama, de cara a la pared. Supuestamente está enfermo, no habla, no come. Ujú, ya. Y luego está Tulio, el fotógrafo. Su actitud es rarísima. Reacciona con una violencia inusitada a las fantasías de Tomás. O sea, si Tomás habla de lo bonitas que son las vistas o de coger una cerveza, Tulio lo mira con un desprecio absoluto y no le sigue la corriente. Claro, es que Tulio representa ese choque inevitable. Es el elemento que la mente de Tomás simplemente no consigue procesar ni renderizar en su paraíso. Y ahí pasamos al cuadro segundo, donde la escenografía física empieza a desmoronarse literalmente. Es visualmente súper potente. Como decíamos, la batería de las gafas se apaga. Tomás va a coger la escoba nueva y de pronto tiene en las manos un harapo sucísimo. ¿Y los sillones? ¿Qué me dices de los sillones? Desaparecen. En su lugar solo hay unos petates asquerosos enrollados en el suelo. El frigorífico con cervezas se esfuma. Pero hay un momento que me parece la obra cumbre de la duda mental, el episodio de los cuadros. Es un momento crucial para la psicología del personaje. Sí. Tomás está mirando sus libros de arte y comenta maravillosamente una pintura de Vermeer. Y Tulio, ya harto de la farsa, le hace ver que en realidad está mirando una lámina del famoso retrato del matrimonio Arnolfini, de Van Eyck. Que no tienen nada que ver. Nada que ver. Y Tomás, claro, se queda perplejo. Él es un hombre muy culto, y ahí duda por primera vez de su propia percepción. Se pregunta cómo ha podido confundir algo tan obvio. Y fíjate, no es casualidad que el autor elija a los Arnolfini. Es un cuadro conocidísimo por tener un espejo convexo en el fondo. Ah, claro, el espejito redondo. Ese mismo. Y en ese espejo se refleja personas que están entrando en la habitación, o sea, figuras que están fuera del marco principal de la pintura. Es una metáfora visual preciosa. La mente de Tomás está empezando a percibir el reflejo de una realidad oculta que está a punto de cruzar la puerta y destruir su marco mental. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien hilado! Y esa realidad entra de la forma más violenta posible. Fíjate, con un simple vaso de aluminio. El momento de la foto. Exacto. Tomás intenta relajar el ambiente y dice, venga, vamos a hacernos una foto de grupo. Y Tulio finge que acepta, pero en vez de coger una cámara fotográfica, levanta un vaso de aluminio súper cutre y hace el ruidito con la boca. ¡Clic! ¡Qué humillación! Claro. Y al ver que se están riendo de él, que lo tratan como a un loco rematado, Tomás estalla en cólera. Y esa furia es lo que rompe el dique mental por completo. Al darse cuenta de que los demás ven su locura, su coraza defensiva se parten en 1000 pedazos. Y entonces llega el descubrimiento macabro. El hombre que llevaba días enfermo en la cama. Bueno, pues resulta que lleva 6 días muerto. 6 días. Sí, y el olor nauseabundo venía de su cadáver, que se está pudriendo en la celda. Pero lo que horroriza a Tomás, ojo, no es solo el muerto. Es descubrir que sus adorables compañeros le estaban quitando la ración de comida al cadáver para comérsela en secreto. Tomás pierde los papeles y los llama asesinos a gritos. Claro. A ver, desde la moralidad de una persona cómoda que vive en ese paraíso intelectual, robarle la comida a un enfermo es de ser un monstruo. Pero la realidad de una prisión totalitaria que somete a las leyes más primitivas que existen. Supervivencia pura y dura. Exacto. No roban por avaricia, lo hacen por inanición.
Si no consiguen esas calorías extra, mueren de hambre. En el corredor de la muerte, la ética es un lujo que no te puedes permitir. Vale, pero aquí vamos a desgranar este momento, porque me surge un desafío crítico. A ver, Asel, Tulio, todos ellos están cuerdos, saben que están en una cárcel horrible y huelen el cadáver. Entonces, ¿por qué narices le siguen la corriente a Tomás en su delirio? Entiendo tu duda, sí. Es que no es una crueldad brutal dejarle vivir en una mentira para luego dejarle caer desde lo alto. O sea, ¿no era mejor sacudirle el primer día y decirle, hey, despierta, esto es la cárcel? Es muy lógico pensar así, pero la psicología del trauma profundo funciona en otra onda. Lo que hace Asel, que es el líder, no es crueldad en absoluto. Lo defiendo totalmente. Podríamos llamarlo compasión terapéutica. Compasión. Ostras. Sí, hay que entender qué le pasa al cerebro de Tomás. No está soñando despierto sin más. Está sufriendo un cuadro gravísimo de amnesia disociativa. Su mente se ha fracturado porque la realidad era una culpa inasumible. Si Asel lo agarra y le quita las gafas virtuales de un tirón el primer día, si le obliga a ver la miseria y los barrotes de golpe, lo destruye. Se volvería loco para siempre. Totalmente. Su psique se fragmentaría de forma irreversible, probablemente se quedaría en un estado catatónico del que no saldría jamás. Asel, que por cierto descubrimos luego que no es médico, es un contable igual que Tomás. Ah, es verdad que la profesión también se la había inventado Tomás. Eso es. Pues Asel entiende que Tomás tiene que ir asimilando la verdad poquito a poco, que su mente debe ver las grietas a su propio ritmo. Así desarrolla los anticuerpos psicológicos para sobrevivir al golpe final. Madre mía, pues qué compasión más dura. Y una vez que cae la escenografía, pasamos al cuadro tercero, que es la anatomía pura de la traición y de la fragilidad humana. Porque ahí la presión queda totalmente al descubierto. Exacto, ya no hay ni rastro de la fundación, llevan ropas carcelarias raídas, el váter resulta que estaba justo donde antes Tomás veía un sillón comodísimo, y los guardias, claro, ya no son amables conserjes, son carceleros, que los llaman por números. Tomás pasa a ser el C81 y Asel el C92. La deshumanización del individuo llevada al extremo, ¿sí? Y en este punto inevitablemente sale a la luz el oscuro secreto que provocó la locura de Tomás. Y es una revelación tremenda. Descubre por qué están allí. No son investigadores, son disidentes políticos. Han luchado contra la dictadura y están todos condenados a muerte por una sola razón. Tomás. Tomás fue arrestado, lo torturaron sin piedad y, al no poder soportar el dolor, se quebró y los delató a todos. Él mismo firmó su sentencia de muerte. La culpa lo destrozó tanto que intentó suicidarse en la celda y, como no pudo, su mente hizo un cortocircuito y fabricó la fundación. Fíjate en la tensión de ese momento. Tomás acaba de recuperar la memoria y tiene delante a Asel, sabiendo que lo ha traicionado y que lo van a fusilar por su culpa. Cualquiera le habría escupido a la cara, la verdad. Claro. Sin embargo, ¿qué hace Asel? Lo perdona. Lo consuela. Es que eso me dejó de piedra. Es una reacción increíble. Asel le confiesa que él también, hace muchos años, delató a un compañero bajo tortura, y esa persona murió por su culpa. Y aquí nos deja una enseñanza preciosa. Nadie es un león de valentía constante. Wow. A todos nos exigen ser héroes inquebrantables, pero la biología tiene límites. Ante la tortura sistemática, todos somos vulnerables. Todos somos como ese pequeño ratoncillo blanco que traía Berta, ¿sabes? Claro, el ratoncito en el laberinto. Exacto. Frágiles y a merced de fuerzas enormes. Pero ojo, que el autor mete aquí un contraste brutal para que no pensemos que toda traición es igual. Tenemos a Max, el supuesto matemático, que resulta ser el verdadero chivato actual de la celda. Un traidor muy distinto. Sí. Lino lo desenmascara porque Max huele a vino y a comida buena. Max no ha sido torturado, se ha vendido voluntariamente a los guardias a cambio de privilegios y raciones extra. Yo, pensando en esto, hacía una analogía. A ver, cuéntame. Horrible. Claro, límite físico. Eso es. Pero lo de Max es distinto. Lo de Max es como si el guarda del peaje del puente, por 2 moneditas sueltas, levanta la barrera y deja pasar al enemigo riéndose. O sea, no todas las traiciones comparten la misma moralidad, ¿no crees? Si conectamos esto con la imagen general, la lección ética que nos da Buero Betejo es magistral. Nos muestra una compasión inmensa por la debilidad humana frente a la fuerza bruta. Pide humildad, porque nadie sabe dónde está su propio límite ante el miedo. Pero por otro lado, es implacable con la mezquindad calculadora de Max. Totalmente.
Esa traición interesada sí que es imperdonable. Y fíjate, el hecho de aceptar la culpa y ver la realidad, por dura que sea, le devuelve la agencia moral a los personajes. Y esto precipita un desenlace del cuadro cuarto que es violento pero purificador. Es de un enorismo que pone los pelos de punta. Descubrimos que tenían un plan de fuga. Querían provocar que los llevaran a las celdas de castigo 14 y 15, porque desde allí se puede cavar un túnel hacia las alcantarillas. Pero el chivatazo de Max lo arruina todo. Exacto. Los guardias vienen a llevarse a Hassel a los interrogatorios. Y Hassel, que ya es un hombre mayor, sabe perfectamente que si lo torturan otra vez, va a cantar, va a delatar el plan del túnel y arruinará la última esperanza de Lino y Tomás, que son jóvenes. Y entonces toma una decisión en milisegundos. Sale corriendo, echa a correr hacia la barandilla de la galería y se lanza al vacío. Se suicida precipitándose al patio de la cárcel, para que no le puedan sacar la información. Salva a sus compañeros con su propia vida. Es el sacrificio heroico definitivo. Se redime de su traición del pasado entregando su vida para garantizar un futuro libre a los demás. Y en medio de ese caos, con todos los presos golpeando las puertas y gritando «asesinos», Lino, que es pura adrenalina, aprovecha que los guardias están mirando hacia abajo al cadáver de Hassel, agarra a Max, el chivato, y lo empuja también por la barandilla. Es un clímax brutal. Lino se toma la justicia por su mano y venga al grupo. Pero es que la resolución de la obra te deja del revés. Después de toda esa violencia, llaman a Lino y a Tomás. Los guardias abren la puerta. No saben si los llevan al paredón de fusilamiento o a las celdas de castigo para poder cavar el túnel. Pero ellos salen de la celda con la frente bien alta. Ya no hay mentiras. Salen como dueños de su propio destino. Pero lo fuerte es lo que pasa en el escenario vacío. Cuando se van, lentamente, la escoba vieja y sucia vuelve a ser una escoba nueva. Los petates mugrientos desaparecen y vuelven los sillones de cuero. El ventanal se ilumina con el paisaje precioso y empieza a sonar otra vez la música de Rossini. La fundación se reconstruye. Exacto. Y yo pregunto, ¿qué significa este final? O sea, ¿por qué la cárcel vuelve a disfrazarse de paraíso justo cuando por fin habíamos alcanzado la verdad cruda? Es una imagen poderosísima. El autor utiliza aquí la teoría del eterno retorno del filósofo Nietzsche, y también se inspira mucho en un cuento del escritor español Azorín, que se llama Las nubes. Ah, qué interesante. Nos está diciendo que el ciclo de opresión, de autoengaño y de la lucha por la libertad nunca termina. O sea, siempre van a surgir nuevas tiranías en la historia de la humanidad, y siempre habrá seres humanos que sufran tanto que necesitan refugiarse en estas ilusiones, en estos paraísos. Hasta que tengan que despertar y luchar otra vez. Exacto. Es un bucle continuo. La Fundación siempre estará lista para sus próximos ocupantes. Es una reflexión muy melancólica, pero a la vez muy necesaria. De hecho, me recuerda el debate que tienen Tomás y Hassel casi al final, que me parece una provocación increíble para quien nos escucha. Tomás le dice a Hassel, en un momento de bajón, que a lo mejor la gente que camina libre por las calles ahí fuera, anestesiada en su confort y sus rutinas, a lo mejor también están en una prisión sin saberlo. Y claro, Tomás se plantea si salir a esa libertad ilusoria tiene algún sentido. Claro, el miedo a salir de una cárcel para meterse en otra. Exacto. Pero la respuesta de Hassel es oro puro. Le dice que la única forma de ser verdaderamente libre es buscar la verdad constantemente, asumiendo todo el dolor, la incomodidad y los riesgos que eso conlleva. Es que acomodarse en la mentira es la única derrota de verdad. Así es. Y me gustaría dejar en el aire una última idea inquietante para que germine en la mente de la audiencia. Porque, visto lo visto, cabe preguntarse cuántas veces adornamos nuestras propias cárceles cotidianas, esos trabajos que odiamos o esas relaciones que nos apagan. ¿Cuántas veces les ponemos unos sillones cómodos, imaginarios, y les añadimos música de Rossini de fondo, simplemente para no tener que luchar por la llave que abre la puerta hacia la verdad? Es para pensarlo, desde luego. Y bueno, hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Ha sido un placer desgranar toda esta psicología humana con vosotros, bueno, con todos los que nos acompañan al otro lado. Ha sido un análisis fantástico. Nos vemos en la próxima exploración. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta la próxima y muchísimas gracias por estar ahí.